Hola, bienvenidos y bienvenidas todas las que se están sumando a este espacio para compartir un momento conmigo. Mi nombre es Alejandra Romero, soy fundadora de la empresa de software B-Business Suite. Soy mentora, soy programadora neurolingüística y tengo una maestría en gestión de talento. Pero todo esto no se lo estoy diciendo para presumir, más bien es para mostrarles todo lo que me ha llevado esta búsqueda incesante de conocer un poco más sobre cómo funciona el talento humano dentro de nuestras empresas. Al ser una empresa de software, nosotros requeríamos tener un talento altamente capacitado y también altamente productivo, ya que nuestro producto y los servicios dependen directamente de la actitud, los conocimientos y la proactividad de todo el talento que nos acompaña. En esta búsqueda he descubierto varias cosas interesantes que creo que les va a servir, pues porque las he aplicado en mi empresa, me ha funcionado y también las hemos aplicado en otras empresas con las que nosotros hemos trabajado o hemos brindado nuestros servicios. ¿Qué les puedo decir? No hay una receta mágica en el tema de comunicarse con otros seres humanos, pero sí hay algunas cosas, algunos tips, algunas técnicas, algunas costumbres que sí te pueden servir montones. Bueno, bienvenidas y bienvenidos al día de hoy. Voy a empezar a compartir la pantalla. Me disculpan si tenemos algún tipo de atraso en cuanto a las diapositivas. Ustedes saben que con esto que todos estamos conectados a internet, entonces de repente se pone un poco lento. El tema que vamos a ver hoy en este webinar es comunicarte más asertivamente con tu equipo de trabajo. Pero este webinar va a ser un poco diferente porque más allá de darles algunos tips o como dije antes, algunas recetas sobre cómo mejorar la comunicación con tu equipo de trabajo, realmente vamos a hacer un viaje al interior de vos mismo, al interior de vos mismo, porque es necesario hacerlo y ya lo vamos a ver. Empezamos diciendo de que para comunicarte asertivamente, primero tenés que estar equilibrado vos, porque la comunicación asertiva depende mucho del equilibrio, y el equilibrio ¿qué? Emocional. También depende de la claridad, del orden que vos tengas en tus ideas. A veces tenemos problemas de comunicación porque en nuestra cabecita todavía no tenemos ni siquiera bien ordenado qué es lo que nosotros queremos transmitir. ¿Cuál es el objetivo por el que nosotros estamos convocando a nuestro equipo de trabajo? Sabemos tal vez la situación, sabemos el problema, si fuera que hay un problema, pero no tenemos claridad aún de cómo queremos transmitir esa información o qué queremos lograr con esa información. Por ejemplo, si estamos irritados, puede ser que no valoremos o evaluemos bien el objetivo de esa comunicación y simplemente queramos transmitir la molestia. Entonces, hay algunos psicólogos que proponen esta herramienta para identificar emociones. La pongo en este webinar porque realmente es una herramienta muy práctica y muy sencilla de usar. La herramienta se llama RAIN. La primera, la R, te dice que se basa en que reconozcas la emoción que está dentro de vos. Todo esto estamos previo a cualquier comunicación escrita o hablada que nosotros vayamos a hacer a alguno de los integrantes de nuestro equipo. Ay, no voy a poner a estar haciendo la herramienta cada vez que deseo comunicar. Pues hay algo impresionante de la rutina. Y es que al inicio, cuando estás incorporando cosas nuevas, lo vas haciendo de manera consciente, pero entre más lo practicas, entonces resulta que ya pasa a ser parte de tu inconsciente y ya lo haces de manera automática y más rápido. Entonces, el primer paso es que reconozcas la emoción dentro de vos. Antes de comunicar, vos tenés que estar claro o clara qué es lo que está pasando dentro tuyo. Si hay rabia, si hay miedo, si hay ira, si hay enojo. Primero es nada más reconocer qué hay dentro de vos. Ojo, reconocer no significa si la quiero o no la quiero. Estamos hablando solamente de reconocer lo que hay dentro de vos mismo. Después te dice que aceptes la emoción sin juzgar. Es decir, de nada sirve simplemente tapar los ojos y no,
no está eso ahí, eso no, ¿verdad? Entonces, reconocer la emoción sin juzgar es, bueno, estoy reconociendo que dentro de mí hay rabia. Después te dice que investigues o indagues un poco más sobre dos cosas. Primero, el origen de esa rabia, que es lo que estamos tomando como ejemplo, qué es lo que origina realmente esa rabia. Y después, qué efectos causa en vos el que estés sintiendo rabia, ¿verdad? Normalmente este tipo de emociones que son muy fuertes, hablando de emociones como rabia, como ira, irritabilidad inclusive, pues causa una aceleración en tu ritmo cardíaco, causa una aceleración en tu forma de respirar, causa un pequeño subidón de tensión, causa una serie de características físicas dentro de tu cuerpo que están directamente asociadas a este tipo de emoción. Por último, la herramienta te dice que mantengas una distancia. A eso se refiere con no me identifico con ella. ¿Qué quiere decir? Yo tomo distancia de la emoción y cuando yo tomo distancia, le resto poder dentro de mí. A ver, en este momento yo estoy sintiendo ira, ¿verdad? Pero cuando yo me separo, entonces yo soy capaz de ver que la ira es una de las tantas emociones que está dentro de mi cuerpo. Y cuando yo veo que yo soy dueña de mí y que la ira es una emoción y como una emoción más va a ser también pasajera, yo empiezo a tener control sobre ella. Es decir, yo no soy una persona iracunda, yo soy una persona que ante ciertas situaciones siente ira. Yo no soy una persona triste, soy una persona que ante ciertas situaciones siente tristeza. Yo no soy una persona, no sé, llena de odio, soy una persona que ante ciertas situaciones siente odio. Entonces, cuando yo hago la diferencia, yo le resto el poder a la emoción dentro de mí y empiezo a poder gestionarla. Una vez que vos hiciste ese test así, rápido, qué hay dentro de mí sin juzgar, de dónde, cuál es el origen, qué está causando esto en mí, me separo un poco para identificarlo mejor y no dejar que me domine. Entonces, lo siguiente que sería bueno que te preguntes es si es útil, ¿verdad? Hasta el momento, ni yo ni nadie les puede decir que lo que ustedes están sintiendo es útil o no. La única persona que puede decidir eso son ustedes mismos. En este momento, ¿es útil que yo sienta rabia? A veces sí, ¿verdad? Me imagino que ustedes han escuchado aquellos que dicen que realmente no hay emociones negativas ni positivas. A veces es útil que yo sienta tristeza, porque la situación amerita que yo sienta tristeza. A veces es útil que sienta rabia, a veces es útil que sienta enojo, así como a veces es útil que sienta felicidad, sienta alegría, pero esa decisión es tuya. ¿Y en base a qué está esa decisión? En base al inventario que ya hiciste con la herramienta REI. Miraste cómo te hace sentir la emoción que tenés en ese momento y vos podés decir, yo me quiero sentir así, me es útil en este momento sentirme así. Entonces, si tu respuesta es no, hay un montón de técnicas de respiración, inclusive ni siquiera pasemos a lo más, ¿verdad? Partamos de cosas simples. Ponete la canción que más te gusta. Aquella canción que estés en la situación que estés, siempre te transmite paz, calma y tranquilidad. Hace lo que te gusta. A veces irte a comer un helado, ir a ver una película o simplemente, y esto es el secreto de la regulación de las emociones, cambiar tu respiración. Porque donde hay una emoción, hay una forma de respirar. Fíjense de ahora en adelante. Cuando ustedes están nerviosos, la respiración es entrecortada, ¿cierto? Cuando ustedes están felices, la respiración es más larga. Cuando ustedes están molestos, la respiración es más rápida. Toda emoción va anidada de una forma de respirar. Ese es un gran secreto. Cambia tu forma de respirar y tu emoción
va a ir transformándose. Para efectos de la comunicación asertiva, entonces, la mejor forma de estar es en calma, es con tranquilidad. Entonces, tu emoción tiene que ser la tranquilidad y tu respiración tiene que ser calmada, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer si tenés en dependencia de la emoción que hayas identificado en vos, que ya decidiste que no es útil? Y como estamos hablando en este caso de comunicación asertiva, le estoy dando ahí un dato para comunicarte asertivamente, es vital que estés equilibrado, que estés tranquilo, que estés tranquila. Entonces, empecé a nivelar tu respiración. Si está agitada, empezar poco a poco a calmarla y vas a ver cómo la emoción dentro de vos empieza a transformarse. ¿Qué es importante que recordemos? Pues si estás el día de hoy en este webinar, como trata de comunicación asertiva con los equipos de trabajo, puedo asumir de que entonces trabajas con equipos de trabajo y probablemente liderías equipos de trabajo, ya sea que seas dueño de empresa, ya sea que estás dentro de un área liderando el equipo, ya sea que te toca coordinarlos o cual sea que sea el papel, valga la redundancia, que vas a desenvolver. Entonces, siempre es importante que recordes que vos sos una persona y como cualquier persona, pues te vas a quebrar 1000 veces te vas a preguntar qué estoy haciendo aquí, para qué, por qué, pero también te vas a reconstruir una y 1000 veces. ¿Cuál es la diferencia? Porque realmente todas las personas de repente nos sentimos derrotadas, de repente nos sentimos victoriosas, de repente sentimos que no podemos más. La diferencia de un líder con las otras personas consiste en que el líder normalmente es la punta de lanza y que el líder tiene que cuidar a todo su equipo, ¿verdad? Y para cuidar a todo su equipo, tiene que aprender a autogestionarse. Es decir, un líder tiene que estar ahí para ayudar a los otros y para ayudar a los otros en comprensión y en gestión, en qué cosas tienen que mejorar, qué cosas pueden corregir, qué cosas se pueden redireccionar, bajo la perspectiva de que el líder tiene que tener su propia autorregulación o autogestión. ¿Se entiende ese punto, verdad? Bueno, igual al final vamos a tener preguntas y respuestas. Muy bien. Entonces, recordando eso, vamos a recordar lo segundo fundamental. Y esto me da risa porque cuando lo digo da risa. Cuando yo hablo de que recordes que tu equipo está compuesto por personas, la mayoría, ¿verdad? Cuando he dado esta charla, se ríen porque me dicen, obviamente, o sea, todavía estamos investigando en robots, pero obviamente mi equipo está compuesto por personas. Pero a veces cuando las cosas son tan obvias, perdemos las perspectivas de ellas. Porque ¿qué significa que mi equipo esté compuesto por personas? ¿Qué significa que yo soy una persona y que mi equipo está compuesto por personas? Pues significa que vamos a cometer errores. Significa que tenemos diferentes personalidades. Significa que tenemos diferente actitud. Significa que tenemos diferentes estados de ánimo. Significa, en pocas palabras, que no todos estamos en la misma sintonía todo el tiempo. Y eso conviene recordarlo cuando vamos a comunicar, sobre todo cuando vamos a comunicar algo que para nosotros el resultado que va a producir es muy importante. Bien. Comunicarse asertivamente, entonces, voy a poner esto por aquí. Realmente es una habilidad. Es decir, hay personas que desde que nacen parecieran que trajeran la habilidad innata de hablar y de emocionar y de caerle bien a todo el mundo. Pero hay algo importante que tenemos que mencionar ahora, que la comunicación no es solamente hablar, no es solamente escribir, también es escuchar, porque la comunicación va en dos vías. Entonces también es verdad que hay personas que pareciera que ya nacieran con una habilidad innata de escuchar, lo que a veces
Para las personas que tienen más habilidad de hablar y de expresarse, es más difícil escuchar y viceversa. Eso está muy ligado al tema de los tipos de personalidad. Muy bien, pero si es una habilidad, independientemente que haya personas que ya nacen con alguna habilidad, algunas habilidades innatas, la realidad es que una habilidad se puede practicar, se puede formar, se puede desarrollar. También, y esto es algo muy importante, hasta está resaltado en otro color, hay que aprender a comunicar conscientemente. Ojo, si vos te vas al pasado, probablemente recordés alguna situación en la que por haber dicho algo mal, por haber utilizado tal vez una palabra que no era, por haber lanzado el comunicado en un momento que no era apropiado, por no haber dado instrucciones claras a un equipo de trabajo, por no haber estado equilibrado. Lo que sea que haya ocurrido en esa ocasión, pero te salió mal. ¿Y qué cosas me salió mal? Pues que no tuve los resultados que quería. Es más, tuve lo opuesto a los resultados que yo quería. Si vos te vas a recordar esa situación y ahondas más en ella, también probablemente recordes que cuando comunicaste, quizás no estabas absolutamente consciente de qué era lo que querías comunicar. 1. 2. No estabas absolutamente consciente del momento en que estabas transmitiendo la comunicación. Hay muchos libros sobre esto y muchos estudios. Hay un libro muy bonito que se llama El aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora consiste exactamente en que ahorita, en este momento, tengo que tener conciencia plena. Porque fíjate bien, cuando vos tenés conciencia o tenés atención plena a lo que estás haciendo al momento de comunicar, entonces probablemente percibas cómo están recepcionando los otros tu comunicación. Probablemente percibas inclusive qué te estás diciendo a vos mismo en el momento que estás comunicando. Probablemente percibas cómo está tu posición corporal, cómo está tu respiración, y vas a percibir si el otro más bien se está molestando con lo que le estás diciendo, o si el otro realmente está tranquilo, o si inclusive te están entendiendo. Como generalmente nuestra comunicación no es 100% consciente, llegamos, decimos lo que tenemos que decir y nos vamos, ¿verdad? Entonces, quiero contarles hoy que entre el 90 y el 95% de las cosas que pensamos, que sentimos y hacemos son inconscientes. Solo entre un 5 y un 10% son conscientes. Vamos a ver. Vos ahora que me estás viendo, ustedes que me están viendo, ¿cuántas veces han parpadeado desde que empezó la charla? No creo que lleven el conteo. ¿Cuántas veces han movido la boca? ¿Cuántas veces han movido las manos? ¿Cuántas veces han movido los pies? ¿Cuántas veces han respirado? Y probablemente me digan, ay sí, Alejandra, pero estos son procesos vitales importantes. Sí, es verdad, pero no solamente pasa con los procesos vitales, también pasa con los pensamientos. O me puedes decir en este momento todos los pensamientos que te han pasado por tu mente desde que empezó este webinar hasta el momento exacto en que te lo estoy preguntando. ¿No puedes? No puedes porque tenemos miles y miles y miles de pensamientos al día. Es más, puedes decirme cuántas sensaciones, emociones o sentimientos te han atravesado desde que empezó este webinar hasta ahorita. Quizás empezás con aburrimiento, con interés, con a ver qué va a pasar. No sabes cuánto ha pasado desde que nos sentamos a conversar hasta este momento, porque es el 90-95% inconsciente. ¿Y qué ocurre con esto? Ocurre que como yo soy una persona y los otros también son personas, entonces andamos por la vida caminando con el 90-95% inconsciente y los mensajes que captamos, lo captamos el 90 o el 95% de las veces de manera inconsciente. Es por eso que es tan importante de que vos, al estar equilibrado, al tener tu respiración en calma,
pensés realmente qué es lo que querés lograr con esa comunicación. Y esto es algo muy importante. Y quiero que recordes en este momento, algún momento de tu vida, en que te esperaba un hecho supremamente importante. Una visita al doctor, un examen de la universidad, una entrevista de trabajo. Y es que en esos momentos supremamente importantes es lo más cercano a la atención plena que tenemos. Porque como nuestro futuro depende de ese escenario, de esa situación, ¿qué es lo que procuramos? Si estamos nerviosos, nosotros mismos nos autorregulamos y procuramos estar en calma. Si fuimos a una entrevista de trabajo, si vamos a donde un cliente muy importante, entonces ahí sí atraemos toda nuestra atención a ese momento. Practicamos, pensamos qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos decir. Ya lo dije antes, intentamos momentos previos estar tranquilos, calmados, sentirnos bien. Pero ¿qué ocurre? Que eso normalmente lo hacemos en hechos que son hitos en nuestra vida, es decir, hechos de los que depende nuestro futuro. Pero la verdad es que en toda tu vida, bueno, por lo menos en la mía, hasta ahora, yo he tenido tal vez unos 10 acontecimientos de esos importantes y todo lo demás, todo mi día a día, todos los días que yo comparto con el equipo. Entonces, esa es la mayoría de mi comunicación. Y es ahí donde se cometen los mayores errores al tratar de transmitir algo. Comunicarse asertivamente también es procurar no herir a otros, porque al final, independientemente de la personalidad que vos tengas, yo no creo que te guste andar por el mundo hiriendo a los demás y que anden diciendo, uy, no, es que, uff, te tocó que te lideré a Alejandra, uff, no. No, no, pobrecita. Yo creo que a nadie le gusta escuchar eso de uno mismo, ¿no? También comunicar asertivamente no es más que dar en el punto. Entonces, este ha sido un concepto que ha crecido mucho, que se habla mucho de él, comunicación asertiva, comunicación asertiva. Y me atrevería a decir que en nuestra sociedad hasta reprochan a los líderes que no se comunican asertivamente, siendo que la clave de la comunicación asertiva es cómo decís lo que querés decir en la intensidad que querés decirla para que produzca los resultados que se necesitan. Vamos a ver, dicho en otras palabras, ¿cómo yo hago para transmitirte lo que te quiero transmitir sin que te ofendas, pero además que seas más productivo? Estamos hablando de un ambiente de trabajo. Eso es lo complejo. Ahí radica lo complejo de la comunicación asertiva. Y eso es lo que hemos venido viendo y vamos a seguir hacia adelante. ¿Y qué? Lo que pasa es que esta comunicación va dirigida a personas y las personas somos complejas. ¿O me van a decir ustedes que las personas somos muy fáciles de leer? Somos muy fáciles de tratar. Realmente las personas somos complejas. Entonces, la comunicación no podía ser otra cosa que compleja también. Lo que estamos es investigando alguna manera de esa complejidad, aterrizarla a un nivel que se pueda procesar y se pueda utilizar y se pueda sacar provecho. El objetivo de la comunicación, en pocas palabras, es el resultado que produce. Yo estoy mentoreando en una municipalidad a un señor, ¿verdad? Y él tenía una reunión súper importante con un miembro de su equipo. Un miembro de su equipo que tiene mucho peso en la organización. Entonces yo le decía, contame, ¿cómo vas a hacer esa reunión? ¿Qué le vas a decir? Y su reunión empezaba, pero es que vos, la vez tal que te dije esto, hiciste esto y así esto no nos sirve, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, qué buena tu comunicación. Contame,
¿qué es lo que vos querés obtener de esa reunión? Y él me dice, quiero obtener que tome conciencia de que se necesita que esto se haga tal cual, al pie de la letra, para que las cosas salgan bien. Ok. Si fuera el papel contrario y viniera yo y te digo, pero es que vos hiciste esto mal, ¿vos crees que ese resultado se va a producir? ¿Qué te va pensando? Probablemente no, pero es que sí, ya en el pasado hizo las cosas mal. Y si en el pasado hizo las cosas mal, se esperaría que ya le hubiese llamado la atención por eso. No es necesario volverlo a hacer. Eso quedó en el pasado, ¿verdad? Cuando vos decidís continuar hacia adelante con las personas después de que cometieron un error, entonces esa decisión es con todas las de la ley. ¿Qué significa con todas las de la ley? Que no puedes seguir adelante reprochándole el mismo error que cometió, ¿verdad? Entonces, si el resultado en esa situación que él quería producir era que la persona realmente se sumara a la actividad con tranquilidad, que entendiera la importancia de esa actividad, en esta comunicación que estaba haciendo así, pues no lo iba a lograr. Porque, ¿qué pasa cuando vos entras a un lugar y te empiezan a atacar, atacar, atacar? Entonces, en dependencia de tu personalidad, o contestás defendiéndote, o te quedas completamente callado y simplemente ignoras todo lo que te están diciendo, o absorbes tanto lo que te están diciendo que hasta puedes renunciar. A mí una vez me pasó con un colaborador de I, ¿verdad? En este proceso de aprendizaje, de comunicarnos, eso me ocurrió hace como unos 5 o 6 años. El tipo era buenísimo, buenísimo, o sea, de los mejores ingenieros que yo he tenido. Pero era impuntual, era incumplido. O sea, les decía a los clientes, llego a las 9 y llegaba a las 10. Y obviamente en una empresa donde cuidamos mucho la excelencia operativa, pues eso no lo podíamos permitir. Pero lo cortés no quita lo valiente. O sea, realmente el tipo era súper bueno. ¿Qué pasa? Cuando yo lo siento, ¿verdad? Entonces yo empiezo con una lista. Al cliente tal, le dijiste que tal hora, llegaste a tal hora, al cliente tal, le dijiste, no le volviste la llamada, al cliente tal. Entonces, él era una persona muy entusiasta, bueno, es una persona muy entusiasta, lo que pasa es que ya no es parte de nuestro equipo a raíz de esto. Y entonces, ¿qué pasa? Como yo estaba más ensimismada en decir lo que quería decir, porque yo estaba desequilibrada, porque yo pensaba que las cosas así eran las correctas y porque yo pensaba que le estaba haciendo un mal trabajo en eso, a pesar de que era un excelente elemento, cuando yo me concentré en eso, él solo me escuchó y al final su respuesta fue, vea, la verdad, Alejandra, de que yo estoy viendo lo que usted me está diciendo y yo pienso que yo más bien le estoy haciendo un daño a la empresa. Entonces, mejor recíbame la renuncia. Y yo me quedo impactada, porque jamás, o sea, ese no era el objetivo de mi comunicación. No era que renunciara. El objetivo de mi comunicación era que él reaccionara, según yo, y dijera, realmente cuántos inconvenientes causa el que yo no cumpla la hora o que no cumpla con la palabra una vez que le digo al cliente que lo voy a llamar y no le llamo. Eso era lo que yo pretendía. Pero yo comuniqué algo completamente diferente, porque no tenía claridad de lo que quería comunicar, no estaba equilibrada, estaba molesta porque ya había recibido quejas de clientes y a la persona no le hice ver en ningún momento cuán importante era mi empresa. Entonces, para comunicar, la verdad que estos 3 pilares son importantes para cualquier comunicación, pero hablando de la comunicación asertiva, es muy importante la conducta no verbal. ¿Qué es la conducta no verbal? Entonces, cómo sonreís, cómo te vestís, cómo vas maquillada si sos mujer, si tu postura, ¿verdad? Si tu cuerpo está transmitiendo tranquilidad o si estás, ¿verdad? Transmitiendo como, otra vez aquí, no tengo tiempo de atender, ¿no? Estás tranquilo, estás hablando con la persona
si estás transmitiendo en tu postura, en tu manera de estar sentado, en tu respiración inclusive, si estás completamente ahí para la persona. O sea, si yo estoy transmitiendo que estoy completamente ahí para vos, lo que yo estoy transmitiendo realmente desde la conducta no verbal es que vos sos importante para mí, ¿verdad? Después tenemos la conducta verbal, que ya es lo que estoy hablando, ¿verdad? Y la conducta paraverbal. La conducta paraverbal es como lo digo. Ustedes han escuchado, alguna vez le han dicho, es que no es lo que decís, es como lo decís. Y aquí tengo otra anécdota de las anécdotas de la vida, ¿verdad? 16 años trabajando con personas no es fácil y he cometido muchos errores. Afortunadamente los he logrado identificar, algunos tarde, pero me han servido para mejorar, algunos a tiempo y lo he podido rectificar en el momento justo y otros me han quedado solo como anécdotas o experiencias. Antes, mi manera de hablar es como directa, ¿verdad? Entonces, yo empezaba conversando, ¿verdad? Cuando me tocaba retroalimentar a un miembro de mi equipo, y esto es también importante, a veces tenemos costumbre de retroalimentar cuando las cosas están mal solamente. Y nos cuesta mucho retroalimentar cuando las cosas están bien. O sea, cuando la persona hizo un buen trabajo. Cuando la persona hizo un buen trabajo es como, ah, qué buen trabajo, ¿verdad? Ah, pero cuando hizo algo malo, por Dios. Y eso me pasaba a mí. Eso era uno de los errores que yo cometía. Entonces, curiosamente, hubo un año en que yo me sentaba y retroalimentaba, enfocado en los errores, para que no se siguieran dando, para que no siguieran ocurriendo. Y yo no me explicaba por qué cuando yo empezaba la comunicación, había pasado, no sé, tal vez 6, 7 minutos y la persona ya empezaba a llorar. Hablando de mujeres, ¿verdad? Porque llegó un momento, hablando del pasado en esa situación, llegó un momento que mi equipo casi full fue compuesto por mujeres. Y todavía yo quedaba viendo y yo era como, pero ¿por qué lloras? O sea, si yo no te estoy diciendo nada, no te estoy insultando, no te estoy levantando la voz, no, nada. Y usualmente, ¿verdad? Era como, no, no, por nada. Y la persona llorando. Y había momentos, en 2 ocasiones me pasó que me tuve que levantar a traerle un vaso de agua. Y yo me quedaba completamente, o sea, desorbitada, como, pero ¿qué pasó? Si solamente le estaba diciendo esto está mal. Hasta que hubo una que yo empiezo a hablar, ella se le empieza a quebrar el tono de voz, pero el carácter de ella era un poco más fuerte, y me dice, no me siento bien. Entonces yo le digo, ya como era como ese camino ya recorrido, pero ¿qué pasa? Entonces, lo mismo, pero es que yo no te estoy insultando, yo no estoy, entonces, es que no es lo que me estás diciendo, es cómo lo decís. Porque la manera en que lo estás diciendo, pareciera que yo solo hago las cosas mal. Entonces me hace sentir tan chiquita, como que ya ni siquiera vale la pena esforzarse por hacer las cosas bien. Porque lo pones, lo decís de una forma, lo decís con un tono de voz, y ojo, yo ni siquiera levantaba la voz, ¿verdad? No gritaba. Era que tenía una manera tan quirúrgica de decir las cosas que hacía sentir tan chiquito al otro, en palabras de ella, ¿verdad? Que se sentían completamente desmotivados. Yo me doy cuenta hasta que yo recibo esa retroalimentación. Obvio que lloré porque nadie quiere andar por ahí hacer chiquito a los demás. Pero eso me sirvió para entender que había un problema en mi manera de comunicar. Pero como cualquier problema, hay una solución. Y entonces ahí empezó, ¿verdad? Un cambio. Entonces, ¿querés otro secreto? Si vos querés mejorar tu forma de comunicar, cambia la forma en que ves al mundo. Cambia la forma en que ves a los otros. ¿Te acordás cuando dije en la pasada que mucha de nuestras acciones, sentimientos, pensamientos y comunicación es inconsciente? Entonces resulta de que si cuando yo voy a comunicar
realmente no creo en lo que yo voy a comunicar, el inconsciente de la otra persona lo va a sentir, se va a dar cuenta. Eso es lo complejo, ¿verdad? Eso es lo complejo de la comunicación. Tenés que creerte lo que vas a comunicar. Si yo, en el caso que le conté el anterior colaborador que al final renunció, creyendo como creía en ese momento realmente que él era un excelente elemento y que solamente mejorando estas cositas que él tenía podía ser imparable. Si mi comunicación hubiese ido enfocada en todo lo bueno que esta persona era y mostrarle, sos poderoso de por sí, solo mejora esto y vas a ver cómo vas a ser imparable. Otro hubiera sido el resultado. ¿Se entiende? Bien, algunos tips para comunicar asertivamente. Me voy a poner por aquí. Ya hablamos, es complemento a la diapositiva anterior, entonces tenés que mantener un contacto visual sutil, no así, ¿verdad? Ajá, ¿qué venís a hacer? ¿Qué me vas a decir? No, es un sutil, sí, claro, vení. Intentá que tu mirada y tu postura sea bondadosa. Ya les voy a explicar por qué. Una postura relajada, abierta. Como vas a estar después de este webinar hacia adelante, al menos vas a poner en práctica que cuando vayas a comunicarte con tu equipo de trabajo, tengas la atención plena puesta en ese momento, entonces yo te aseguro que vos mismo o vos misma vas a empezar a evaluar el tono en que lo estás diciendo, la forma en la que estás sentado y tu respiración, que ya hablamos de la importancia de la misma. Después tenés la voz. Hay algunas personas, y son geniales, y está bien, y depende la comunicación de eso, que son súper emotivas cuando hablan súper alto, hablan súper rápido, y normalmente estas personas son muy buenas para las ventas, porque llegan donde los clientes y le dicen, vamos. Entonces, ese tipo de personas son muy buenas para vender porque te involucran, porque te emocionan, porque te llenan de energía. Entonces, depende de la comunicación que vos quieras dar. Sin embargo, normalmente en un equipo de trabajo, más importante que emocionar, porque la emoción es pasajera, la motivación es lo que se queda un poco más de tiempo. Entonces, más importante que emocionar a tu equipo de trabajo es transmitirle con seguridad y con tranquilidad, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados que se esperan? Esto te dice que tampoco, pues, un tono de voz gritando, pero tampoco muy bajito, porque ¿qué pasa cuando yo hablo muy bajito? Cuando uno habla bajito, lo que uno denota es inseguridad. Cuando uno está seguro, segura de lo que vale, de lo que va a decir, de que lo que está diciendo es así, entonces uno tiene un tono de voz, ¿verdad? Medio. Cuando vos querés imponerte, entonces tu tono de voz sube porque vos te querés imponer. Y cuando vos te querés imponer, lo que va a pasar, en dependencia del equipo que tengas, es que los vas a intimidar, se van a ir o simplemente te van a ignorar. Entonces, por eso se recomienda el tono de voz estable, ¿verdad? Ni alto, donde denota imposición, ni bajito, donde denota inseguridad, sino estable, medio, donde denota seguridad en uno mismo y en lo que va a comunicar. Utilizas palabras claras, sencillas. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado, yo no sé, tal vez con algún profesor o con algún doctor, que, no sé, uno llega y ¿qué tengo, doctor? Usted tiene y uno, bueno, ok. Sin embargo, realmente los profesionales, ¿verdad? Para no dirigirnos a un sector en general, los profesionales que más saben son los que transmiten con la mayor sencillez. Aquellos profesionales que te buscan así como palabras muy pomposas y difíciles de entender, realmente están teniendo un problema para transmitir la comunicación. Puede ser que sean personas que saben mucho, pero tienen un problema en la transmisión.
Porque para transmitir, tenés que transmitir con palabras sencillas, con palabras claras, porque el objetivo de la comunicación, ¿cuál es? Que los demás te entiendan. La escucha activa, ya hablamos de eso, atención total, sin juzgar, y esto me voy a detener un poco porque a veces creemos que porque estamos así, ajá, ujú, ajá, ajá, creemos que porque estamos escuchando, estamos en escucha activa, y hay una diferencia. Yo puedo estar así, escuchando lo que vos me estás diciendo, y dentro de mi cabecita, ajá, sí, eso dice ella porque le conviene. Ajá, sí, lo que quiere nada más es recibir el salario. Ah, ay, le voy a creer. Por favor, ese cuento ya me lo conozco. Eso es lo que está ocurriendo dentro de mi cabeza. Y eso no es escucha activa. Escucha activa es escuchar con verdadera curiosidad para entender lo que el otro me está queriendo transmitir, sin juzgar. Es que la verdad que yo sí amé al cliente. ¿En serio lo llamaste? Sí. Ujú. ¿Y qué pasó? No me contestó. No te contestó. ¿Y después? ¿Mandaste algún mensaje? ¿Le mandaste algún correo? Hay una diferencia entre, es que yo llamé al cliente. Ajá, ya sé cuánto llamé al cliente. Segurito se le olvidó y para que no la regañen me viene a decir eso. ¿Me entienden? Hay una diferencia entre escuchar activamente y escuchar activamente. Después, tenés lo que hemos venido hablando, el tema de las emociones, que básicamente es gestionar, ¿verdad?, tus propias emociones. Había algo viendo la diapositiva que se me olvidó en lo de la escucha activa, que es el parafraseo. Este parafraseo igual lo vamos a ver en una de las técnicas, pero es muy importante cuando la persona te está diciendo algo. Y les voy a decir, a veces hay una, pero diferencia, hay un río, hay un mar de diferencia entre lo que yo quiero comunicar y lo que realmente estoy comunicando. Porque resulta que la comunicación depende mucho de la interpretación también. Una cosa es lo que yo dije y otra cosa es lo que el otro interpretó, ¿verdad? Entonces, es muy conveniente en la comunicación, sobre todo con equipos de trabajo, cerciorarte de que ellos están entendiendo lo que vos le estás queriendo transmitir. Y eso en una de las técnicas que vamos a ver adelante. También es importante lo contrario, cerciorarte que vos estás entendiendo lo que la persona te quiere comunicar. Y eso es el parafraseo. Es decir, eh, es que, es que no me dio tiempo de terminarlo porque era demasiado trabajo. Entonces, vos podés regresar diciéndole, a ver, lo que estoy entendiendo es que te sentís sobrecargado de trabajo. ¿Es eso lo que me estás queriendo decir? Y ahí la persona puede ser, ¿verdad? Escuchando de tu boca lo que está diciendo. No. Lo que le quiero decir es que no me organicé bien. Sí, es bastante trabajo, pero realmente no es que estoy sobrecargada de trabajo. Realmente es que no pude organizarme bien para cumplir con el trabajo. ¿Me entienden? Por eso es importante asesorarse en ambas vías. En la primera vía con el parafraseo es saber regresarte lo que vos me estás diciendo para que vos me le pongas el sellito de que es eso lo que me estás diciendo, y en una de las técnicas es al revés, que vos me regreses lo que yo te estoy diciendo para yo ponerte el sellito de que estamos en la misma sintonía. Bien, como ya dejamos muy claro que vas a tratar con una persona diferente a vos, entonces, a partir de ahora vas a recordar que la persona con la que vos te vas a comunicar, importante, independientemente que vos trabajes en una empresa familiar, que estás con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu cuñada, tu sobrino, independientemente. ¿Por qué digo empresa familiar? Porque se entiende de que en una empresa familiar, entonces hay un nexo, una conexión más allá de solo un ambiente de trabajo. Sin embargo, independientemente que vos estés en una empresa familiar, el otro siempre otro. Fíjate bien,
yo dije que mucho de la comunicación depende también de la interpretación. Aquí te doy un tips. Nosotros empezamos a ser programados desde que nacemos. Desde que nacemos empiezan nuestras programaciones mentales, ya sea por nuestros padres, por nuestros tías, nuestros abuelitos, la asistente del hogar que nos cuidó, un primo, quien sea que nos haya cuidado en la niñez. Desde que nosotros nacemos empezamos a ser programados, ¿verdad? Todo esto ocurre de manera inconsciente. Por ejemplo, ay, qué niña más linda, ay, qué niño más necio, pero que come todo lo que le pones, pero es que este niño es hiperactivo, no, es demasiado, ay, pero que muchacha más cochina, pero qué sucio, como tiene ese cuarto, pero por Dios, mira qué desarreglado, ay, pero mira qué feo, todas esas son programaciones. Y más allá, son programaciones que vos te los crees. Y como vos lo crees, pasa a ser una creencia tuya. Entonces, tu personalidad, ¿qué es una personalidad? Es la manera repetitiva de reaccionar a algo. Pero esa manera repetitiva de reaccionar a algo tiene un bagaje, una serie de creencias que fuiste adquiriendo desde que naciste hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cuántas veces vos te cuestionas las creencias? Esas creencias, esos programas mentales que tenés tan internos que ya ni siquiera normalmente los cuestionas. Por ejemplo, realmente soy feo, soy feo, realmente soy perezoso, realmente soy bruto, realmente soy glotón, realmente soy bonita, realmente soy inteligente. ¿Cuántas veces vos te cuestionas tus creencias? Te apuesto que a partir de este momento vas a empezar a hacerlo. Porque son cosas que damos por sentado. Entonces, si vos estás hoy en este webinar, pueden haber dos cosas. Uno, porque manejas un equipo de trabajo y ya te comunicas muy bien con él, con el equipo, sentís que te comunicas muy bien con él, pero estás esperando algún tips que te haga comunicarte algo mejor. Y el otro escenario puede ser, y me atrevería a decir que la mayoría estamos en este segundo escenario, en que vos tenés un problema de comunicación. ¿Ok? ¿Quién te ha dicho a vos que vos tenés un problema de comunicación? Me lo dice todo el mundo. Tienes todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo. Cuando yo vengo y comunico, la gente termina llorando. Mira lo que me pasaba a mí. Ajá, la gente, ¿qué gente? Pues la gente con la que trabajo. Ajá, pero ¿cuál gente con la que trabaja? La de mi equipo de trabajo. Ajá, todo tu equipo de trabajo. ¿Has hecho llorar a todo tu equipo de trabajo? Bueno, no. O sea, dos. Ah, ¿cuántos son en tu equipo de trabajo? 6. Ok, entonces de 6, han llorado 2. ¿Vos te atreverías a asegurarme de que esas dos personas que lloraron fueron 100% por tu manera de comunicar? ¿No será que esas personas, probablemente sí, hay algo en tu comunicación que hay que mejorar, pero también probablemente no te diste cuenta cómo venía el estado de ánimo de esas personas? O más allá, que la otra persona ya traía sus propias emociones, a lo mejor ya venía con sus emociones a flor de piel, a lo mejor ya traía un problema en su casa, no lo sabemos, ¿verdad? Podemos seguir indagando y podemos seguir indagando y el objetivo obviamente es que lleguemos a la parte que nos atañe a nosotros, la parte que nosotros podemos cambiar. Pero no todo depende de nosotros. Entonces, no toda comunicación depende de nosotros. Nosotros vamos a cambiar, vamos a mejorar, vamos a modificar aquellos que sí dependen de nosotros. Ya lo hemos venido diciendo, estar equilibrado, estar atención plena, mantener un tono de voz tranquilo, seguro, hablar con claridad, pensar, porque también tener la atención plena es una manera de respetar al otro, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta que el otro tiene su propia historia, tiene su propio sistema de creencias y tiene sus propias emociones.
Fíjate bien, así como vos de niño tal vez te dijeron que eras hiperactivo, vos no sabés si a la otra persona le dijeron de que era bruto. Es que sos bruta, qué burro, que sos, siempre hace eso. No lo sabes. Entonces, tal vez hay algo en tu tono, en tu manera de decir, que lo hace conectarse con ese sistema de creencias y ahí se acabó todo. Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos? Una vez más, para eso está el parafraseo, para eso están las técnicas en las que vamos a avanzar, para eso está mantenerte con calma, pero sobre todo, ya lo vamos a ver ahí, hacer ver al otro que realmente es importante para la empresa. Asegúrate de que tengas tu mente despejada cuando empeces la conversación, la mente plena, que ya hablamos, que es escuchar sin juzgar, que eso realmente es escucha activa. Y cuando vas a retroalimentar, importante, toma costumbre de retroalimentar las cosas buenas, las cosas que tuvieron el resultado esperado, pero también las cosas que no tuvieron el resultado esperado, porque el aprendizaje está en esas cosas donde no se obtuvo el resultado esperado. Entonces, como son cosas un poco más delicadas, porque si no se obtuvo el resultado esperado, nuestra tendencia es echar culpas y yo quisiera eliminar la palabra culpa del diccionario y la podemos sustituir por responsabilidad, porque a mí no me interesa quién está la culpa. ¿Para qué? Eso le interesó a la iglesia por muchos años y trajo un montón de sangre derramada. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya la culpa, o sea, ya la iglesia evolucionó, la sociedad evolucionó, nosotros estamos evolucionando, el mundo evolucionó y seguimos basados en un sistema de culpa. Ya eso hay que dejarlo atrás. Diferentes responsabilidades, ¿verdad? En esto positivo que ocurrió, ¿dónde estuvo tu responsabilidad? Felicidades, porque tus responsabilidades dieron estos resultados. En esto que no era el resultado que se esperaba, ¿dónde estuvo tu responsabilidad? Ah, tu responsabilidad estuvo en esto, esta fue tu ejecución. Ok, en eso vamos a trabajar. Eso es lo que tenemos que mejorar. Estaba leyendo hace poco que tanto las sociedades como las empresas, inclusive en nuestra familia, tenemos terror a los errores. Entonces, cuidamos mucho a nuestros hijos que no cometan errores. La frase tan típica es que yo no quiero que mi hija cometa el mismo error. Es que yo salí embarazada a los no sé cuántos años y yo no quiero que a mi hija le pase lo mismo. Es que yo no terminé mi... Sí, pero es que eso fuiste vos, ¿verdad? Fuiste vos, es parte del pasado. Hoy sos una persona que evolucionó. Vamos a ver cómo le va a tu hija, a tu hijo, porque tu responsabilidad es guiar, pero no puedes meterlos en una burbuja para protegerlos de cometer errores. ¿Qué es lo que vos podés hacer? En vez de cambiar el sistema de culpa, lo cambias por el sistema de responsabilidades. Es decir, todo lo que vos hagas en esta vida trae consecuencias. Todo. De vos depende si vos podés lidiar con esas consecuencias. Vos tenés que asumir las responsabilidades de todo lo que haces y de lo que no haces. Entonces, me trasladé a los hijos, pero igual funciona en un sistema de trabajo. ¿Dónde están tus responsabilidades? Y esas responsabilidades que queden bien claras, bien delimitadas, para que después no exista el yo no sabía, ¿verdad? También es válido antes de empezar un proyecto, pero ya también cuando se dio y no produjo los resultados. Entonces, antes es que necesitas. Es muy importante involucrar a los miembros del equipo. ¿Se acuerdan que al inicio dije que comunicar no solo consistía en hablar o en escribir, también consistía en escuchar? Entonces, parte de escuchar es involucrarlos. Porque cuando vos involucras a las personas se sienten parte de algo. Y cuando se sienten parte de algo, se sienten responsables por lo que vaya a ocurrir con ese algo. Necesitamos incrementar la venta un 10%, ¿verdad? Ok, en ese incremento de las ventas de 10%, yo llamo a mi equipo y yo le digo, vean, yo ya hice el cálculo, para salir con el punto de equilibrio, más lo que queremos, necesitamos incrementar las ventas un 10%. ¿Se escuchan ideas? ¿Qué creen que podríamos hacer? ¿Qué podemos hacer nuevo? ¿Qué podemos cambiar? ¿A qué clientes podemos llamar? ¿Qué estrategia podemos utilizar
Cuando vos juntás a los miembros del equipo y vos les pedís opinión y les pedís que participen, suceden cosas maravillosas. Te empezás a dar cuenta de cosas que no sabía que existían. Hay algunas ideas descabelladas, sí, pero también hay una integración que no tiene comparación con ningún juego de integración. Porque las personas se sienten parte del barco, porque las personas descubren que vos, que sos el líder, lo estás escuchando y lo estás escuchando de manera auténtica y estás realmente interesado en lo que tienen que decirte. También es válido, yo les hablé ya cuando terminó el proyecto y no se consiguieron los resultados que se esperaban, evaluar juntos qué pasó, pero no desde la perspectiva de la culpa, sino desde la perspectiva de la mejora. A ver, sentémonos, ¿qué pasó? Habíamos dicho que íbamos a hacer esto, ¿qué ocurrió? ¿Dónde se perdió el nexo? ¿Por qué no se dieron los resultados? O tal vez todo se dio tal cual, pero no habíamos previsto algún escenario, ¿ok? En la próxima tenemos entonces que contemplar este escenario también, sin que empeces, como lo que yo les contaba del señor que estoy mentoreando, de que vos, por tu culpa. ¿Me entienden? La comunicación, lo que se busca en la comunicación es el resultado que quieres producir, ¿verdad? Bien, tenemos la primera técnica, esta se llama la técnica del disco rayado. A veces puede ser cansado, pero es necesario, ¿verdad? Cuando nos vamos a involucrar en algo, entonces, si te toca a vos, ¿verdad? Que no necesariamente tenés que ser vos, pero esto se lo puedes enseñar a tus otros miembros. Y como estamos hablando de involucrar, a veces sería bueno agarrar, digamos, las instrucciones de lo que se tiene que hacer y que algún otro miembro las comparta, como para involucrarlos en la misma dinámica. Pero entonces es importante que repitas las instrucciones, ¿verdad? Vean, muchachos, muchachas, vamos a hacer esto, y eso lo vas a repetir, lo vas a transmitir y repetir unas 2 veces, unas 3 veces, con tranquilidad, con claridad y enfoque. Es decir, no empeces a divagar, llega al punto. Yo lo que quiero comunicar es esto. Entonces, a veces hacemos aquellas presentaciones tan extensas que al final uno sale y dice, pero la verdad no me acuerdo para qué era publicitario, ¿verdad? Entonces, no, baja al punto. Ahora está muy en auge lo de las reuniones ejecutivas, reuniones 5, 10, 15 minutos, te fuiste, vas al punto. O sea, no necesitas aquellas reuniones para todo el equipo de trabajo 2 horas. No, o sea, va, oh, mira, ¿cómo estás? ¿Y tú? Al punto. Aquí está, ¿se entendió? A ver, contame qué fue lo que entendiste. Ah, ajá, sí, estamos bien, lo vuelves a repetir con tranquilidad, con claridad, con enfoque. Ojo, de que en dependencia de las personalidades, habrán algunos miembros del equipo que te agarran en el aire, habrán otros miembros que necesitan que le transmitas con más calma. Entonces vos tenés que estar preparado para los dos. Y por eso es que se recomienda el tono de voz estable. ¿Recuerden? La siguiente técnica es la del banco de niebla. La del banco de niebla es cuando normalmente tal vez estamos en alguna discusión y no se ve con claridad, ¿verdad? La meta, a dónde vamos a llegar y tenemos puntos de discordia. Entonces, lo importante es, digamos, es una discusión, hay un problema, hay, ¿cómo se llama? Puntos opuestos que están chocando. Entonces, lo que hace la técnica del banco de niebla es que te dice que te concentres en lo que la persona está comunicando o en lo que vos estás comunicando. Cuando converge esa conversación, concéntrate en algunos puntos en común, ¿verdad? Porque algo tiene que haber. Aunque los dos estén con opiniones opuestas, la realidad es que tu miembro del equipo pertenece a tu empresa y algún punto en común deben de tener. Entonces, vos vas a tener la escucha activa para identificar cuál es ese punto o esos puntos en común en la conversación. Le vas a decir al otro que entendés su posición, porque cuando yo te digo, es que sabes, es que yo te entiendo, vamos a ver, déjame reformularlo de esta manera, ¿verdad? Y le regresas lo que él te está diciendo de una manera reformulada. Entonces el otro
No es lo mismo como, no, vos estás loco, vos ni siquiera sabés, o sea, vos no sabes nada, ¿me entienden? Entonces el otro se siente que le restas importancia, se siente agredido, es muy diferente, es que sí, o espérame, es que no te estoy entendiendo bien, explícame mejor. Cuando vos te tomás ese tiempo, esa pausa para entender al otro, le estás también transmitiendo que es importante para vos. Algo importante habla de sustituir la palabra pero. Pues yo les cuento de que el pero está conocido como el borrador universal. Mira, la verdad es que vos sos muy inteligente, pero ya el cerebro dejó de escuchar lo que dijiste antes del pero y presta atención a lo que ocurre después del pero. Y fíjense bien, en la mayoría de los casos, el pero es perfectamente sustituible por el sin embargo. Entonces, como ahora vas a tener una comunicación más consciente, más atenta, en la mayoría de tu comunicación vas a sustituir el pero por el sin embargo. Sin embargo, a veces puedes utilizar el pero cuando, por ejemplo, vas a expresar algo, es que, a ver, algo negativo, algo que quieres quitar, algo que quieres sustituir. Ejemplo, es que, a ver, realmente esto no nos salió bien, pero yo creo que lo podemos mejorar. Entonces el cerebro se queda con la parte que dice lo podemos mejorar. La siguiente es la técnica de la pregunta asertiva. La técnica de la pregunta asertiva es la persona nos está expresando una inconformidad y vos se la repetís en forma de pregunta. Es que tengo sobrecarga de trabajo. ¿Tienes sobrecarga de trabajo? ¿O vos lo que me estás diciendo es que estás sobrecargado de trabajo? Entonces es casi lo mismo que el parafraseo, la otra persona, bueno, no, la verdad no es que sea sobrecarga, la verdad es que yo estoy cansada y por eso lo veo como sobrecarga. También te puedes enfocar en la pregunta asertiva en qué podemos hacer para que esto cambie, cómo podemos colaborarte. Es importante que te enfoques en los sentimientos que la persona te esté expresando, porque la persona expresa sentimientos. Es que yo no siento que sea correcto, es que tengo miedo, es que no me siento bien con eso, es que tengo ansiedad, es que me preocupa. Entonces vos tenés que agarrar esos sentimientos y en base a esos sentimientos transmitir la comunicación. Es decir, es que me preocupa. ¿Y qué es lo que te preocupa, niña? Vos sos loca. No, ¿verdad? Es que me preocupa, contame, ¿qué es lo que te preocupa? Exactamente, ¿qué te preocupa? Me preocupa de que el cliente vaya a cancelar el contrato. Ajá. ¿Qué podría suceder para que el cliente cancele el contrato? Que no le demos el buen servicio. Ok, ¿cómo hacemos para darle un buen servicio? Que el fulanito se involucre y que atienda. Ok, ¿cómo hacemos para que el fulanito se involucre? ¿Me entiendes? Lo vas llevando en una cadena, en una cadena, en una cadena, hasta disminuir ese sentimiento que te está expresando. Obviamente, sentimientos que no quieres tener. Si te dice que se siente muy feliz en la organización, pues eso no lo queremos disminuir. Después, para que ya terminemos con este webinar y pasemos a las preguntas y respuestas, es importante, y se los dejo a modo de resumen, que recordemos que cuando nosotros vamos a comunicar algo, como el objetivo de la comunicación es el resultado que produce, nos preguntemos ¿para qué? ¿Para qué voy a decir esto? ¿Para qué voy a citar a esta persona? ¿Para qué voy a mandar este correo? Hay una técnica que se llama la técnica de los 7 ¿para qué? Yo había aprendido una técnica japonesa que me enseñaron en una organización de empresarios que se llama BPN en Nicaragua, que hablaba de los 5 por qué. Sin embargo, con el tiempo aprendí que nuestro cerebro ya está domesticado para contestar los por qué de manera automática. Es verdad que la técnica funciona porque con el por qué te va llevando al punto. Sin embargo, cuando utilizas el para qué, desequilibras el cerebro, lo sacas de su zona de confort porque no está acostumbrado para qué. Es que tengo que llamar al cliente. ¿Para qué? Para decirle que es un sinvergüenza, que no me ha pagado. ¿Para qué? Para que me pague. ¿Para qué? Para que aprenda el valor de los servicios. ¿Para qué? Para que mi equipo de trabajo se sienta que vale. Y así vas avanzando. A veces lo encontrás antes de los 7, pero cuando te vas preguntando para qué, sacas de la zona de confort al cerebro
y lo vas haciendo que viaje más en su cuestionamiento hasta que llegue al núcleo del asunto. Ya lo dije, sustituir el pero por el sin embargo, mantener la calma, acordate que cuando vas a retroalimentar basate en el hecho, no es culpas, es responsabilidades. Es que vos sos culpable, es que por tu culpa pasó esto. No, basémonos en el hecho. El hecho es que el cliente nos canceló el contrato. ¿Vos sabés qué sucedió? Contame qué sucedió desde tu perspectiva, por qué el cliente nos canceló el contrato. Ah, es que lo canceló porque yo no lo llamé. Ah, ok, ¿y cuál era tu responsabilidad en ese tiempo, en ese momento? Llamarlo. Ajá. ¿Qué haría vos si fuera yo? ¿Verdad? Es, fíjate bien, te basaste en el hecho, eliminaste las culpas, te enfocaste en las responsabilidades y estás involucrando a la persona en la solución. La técnica del sándwich, que es la última y con eso terminamos, básicamente consiste en que cuando vos vas a retroalimentar, vas a hacer como un sándwichito. Primero, hacer una introducción con lo bueno. Por ejemplo, en el muchacho este que al final me renunció, probablemente si yo hubiera empezado, ¿sabes qué? Es que vos sos excelente ingeniero. A mí me gusta tu trabajo. Haces muy bien las cosas. Entonces, la técnica del sándwich, empiezo por eso bueno. Después, como ya conocemos que normalmente el pero se puede sustituir por el sin embargo, porque si yo pongo el pero, borro todo lo bueno que dije, entonces es un excelente ingeniero. Sin embargo, ¿verdad? En el centro pongo los puntos a mejora. Hemos tenido dificultad porque 3 clientes, ¿verdad? No sobredimensiono. Es que todos los clientes no, porque 3 clientes nos indicaron que quedaste de reunirte con ellos esta semana, de tal hora a tal hora. A 2 les incumpliste la cita y a 1 ni siquiera le regresaste la llamada. Ahí termina el punto de mejora y el sándwich consiste en que después lo cerrás con algo positivo. Contame, ¿qué pasó? Porque yo sé que vos sos una persona súper responsable. Me extrañó más bien que me dijeran eso, porque vos sos excelente profesional y sos súper responsable. ¿Me quieres contar qué pasó? Entonces con eso lo cerrás el sándwich. Espero que este webinar les haya funcionado, les haya servido, les haya abierto un poco más la mente. Me gustaría que pongan en práctica. Yo les aseguro que cuando pongas en práctica todo lo que vimos el día de hoy, su comunicación va a cambiar. Algo importante, cambien la forma en que ven al otro ser humano y su comunicación va a cambiar automáticamente. Cuando van a retroalimentar a alguien, si la retroalimentación que van a dar, pues resulta que es sobre aspectos no tan positivos o sujetos a mejora, intente hacerlo con bondad, como retroalimentarían a un niño al que ustedes le tengan cariño. Ojo, no, oh chaval, ¿hiciste esto? No, ¿verdad? Esos tiempos yo creo que ya pasaron. Es como, mira, ¿te diste cuenta que esto salió así? Esto lo puedes mejorar así. ¿Qué opinas vos? ¿Verdad? O sea, retroalimenten con bondad. Si el otro ser humano también no sabemos cuántas cargas tiene, no sabemos cuántos problemas tienen. Y ya vimos todo lo del sistema de creencias, lo de las emociones. Imagínense que a eso súmenle el coronavirus y todo el vaivén de emociones y toda la incertidumbre que se está viviendo. Queremos saber de vos. Me puedes escribir a mi correo electrónico, puedes visitarnos en nuestro sitio web y darte cuenta de los planes de software que tenemos para pymes. Puedes comunicarte con nosotros en este celular. Y me quedo por aquí. Vamos a dejarte compartir pantalla. Me quedo por aquí para escucharlos, para que me retroalimenten, saber qué les pareció el webinar, saber si les gustó y si tienen alguna consulta.